Suelen llegar clientes con pieles morenas a pedir un tatuaje a colores y no vale la pena. Yo estaba empezando y había un tatuador cerca de mi casa y una vez me acerco y le hablé. ¿Me puedes dar un consejo o algo así? Me trató súper mal, me trató feo. Entonces a quien le cierra una puerta, tú sigues preguntando. No todo el mundo piensa igual. Y no hay nada malo en decir esto. Eso pues, lo saben todos los tatuadores. No creo que se vayan a ofender por eso. ¿Está todo gratis? Sí, muchas veces. Todavía de hecho lo hago. Un cliente en el estudio que quería algo muy racista. ¿Qué está pasando en mi vida? Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 13 años. Todo lo que había invertido hasta el último peso. Ten mucha fe. He escuchado voces. Él fallece de cáncer de pulmones. Yo estoy muy feliz. Dar amor incondicional. Entendí que yo tenía que sanar. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ¿Todo usted? bien? ¿Todo bien? También, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar primero por saber por qué tatuajistador. ¿Qué significa? Eso es una broma con mi prima, Ujú. que una vez estábamos hablando y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, estoy tatuajistando, cosas así, Ok. como creándonos esas palabras inventadas por nosotros. Y un día puse, ¿sabes qué? Esto lo voy a usar en mi perfil de Instagram y puse así, Adi, como mi nombre, tatuajistador. Tatuajistador. Como una broma. Y se quedó Y así. se quedó así, ya lleva como 2, 3 años así. ¿Y te ha servido como para conectar con la gente? Pues quizás los más latinos sí. Yo creo que las personas que quizás hablan inglés y no entienden tanto el español como que no entienden la broma. Lo que significa. Exacto. Pero los más latinos sí se hacen siempre la pregunta como, oye, y ese tatuajistador creo que llama mucho la atención. Entiendo. Ujú. Y Adi, ¿qué edad tienes tú? 26. 26 años. Ujú. Tienes tatuajes, supongo. Sí, tengo uno aquí, tengo este, tengo en los pies, tengo este que me lo hice yo mismo con mi abuela, que es costurera. Y unos cuantos más. Este que es con mi mamá. Listo. Ujú. Ahora, te pregunto eso porque me gustaría ir a los inicios. Para empezar, Ujú. ¿en tu familia veían normal el tatuaje? Pues ni normal ni anormal, solo como que estaba ahí y ya. No tenían un criterio, digamos, ah, hacia el tatuaje que fuera como, ¿cómo explicarte? Ofensivo, como no lo veían como algo así, pero tampoco lo veían como algo tan agradable. Si, Ok. si yo le hablaba a mi mamá de tatuaje, ella no me decía nada malo, simplemente quizás me dijera, cuando crezca, cuando seas más grande, cuando te mantengas tú, te podrás tatuar, cuando seas mayor de edad, ese tipo de cosas. Pero nunca fue como un lado donde no podía mirar yo, si no, sí lo podía hacer, sí podía ver eso. Ahora no fue un tema que abundara dentro de mi casa, en mi hogar, en mi familia, no. Nunca se La, habló mucho de tatuajes ni la nada. realidad es que estás justo en una generación que creo que rompe ese camino, esa brecha en cuanto a ver el tatuaje como de maleantes Ujú. a como normalizarlo. Creo que hoy en día es más normal ver a una persona con tatuajes. Pues sí es bien normal, es algo, digamos, como bastante cotidiano, diría yo. Ujú. Pero sí existen muchas personas como que no lo sienten igual o te siguen mirando un poquito más diferente. Quizás no tanto aquí, no he sufrido eso mucho aquí, pero quizás en mi país, donde yo soy, en Cuba, pues quizás algunos vecinos, este es el tatuador. O sea, no lo veían como, digamos, entre comillas, bien. O ya por eso te imaginaba un poquito. No era todo el mundo tampoco, pero sí había como ese grupito que pues lo veía diferente. Pero lo notas con la gente mayor o gente también de tu edad. Mayor, mayor. Es lo que te digo, Ujú. tiene que ver con las generaciones, porque a mí Exacto. todavía yo alcancé la parte de decir, ponerte un tatuaje solamente la gente que va a la cárcel. O sea, en esa exageración estaba todo esto. Y hoy en día, mucha gente, incluso de mi edad, quisiera hacerse un tatuaje, como que ya se normalizó y Sí. ya lo ven de otra manera. Algo muy curioso es que muchas veces me toca tatuar clientes nuevos con 40, 50 años, Ujú. que es su primer tatuaje y quizás 20 años atrás ellos ni por la cabeza les pasó tatuarse. Y entonces a esa edad como toman esa decisión porque lo están mirando como algo que se pueden sentir identificados con eso. Y es curioso, realmente. Y cuentan su historia ahí a través de sus tatuajes y sus cosas. En cuanto al significado, yo te quería preguntar, ¿tú tatúas a todo mundo que quiere tatuarse o tienes alguna limitante? Sí, fíjate que hace poquito tuvimos
un cliente en el estudio Ujú. que quería algo muy racista. Y pues yo pues tomo la decisión dentro del estudio de que cosas que sean racistas o que tengan quizás un determinado sentido político, yo no, hay cosas que no, que dentro de mi estudio no permito, ¿sabes? Cuando es algo así, tema racismo, pues yo particularmente prefiero no hacerlo. No es por, más bien es por un tema de, que yo le estaba explicando a mi mamá hace poco, que es como de moral, como Ujú. si yo no comparto esas ideas, yo no voy a ayudar a propagar esas ideas, ¿sí me entiendes? De acuerdo. Exacto. Y no es que sea muy estricto con eso, es que simplemente no va de acorde a mi, A tus a valores. mis valores, exacto. Está bien. Ujú. Y de hecho, bueno, me llama la atención lo que dijiste de un mensaje racista. ¿Me puedes compartir qué es lo que quería? Él quería algo como una horca de cuando es bien delicado el tema, porque sabes que a los morenos, o no sé mucho de eso, quizás estoy hablando hasta un poquito de más, pero antiguamente eso representaba como algo de Ok. racismo hacia los morenos, como lo ahorcaban sí, En sí, la sí, horca, en sabes, la cuerda, sí. exacto. Y era algo que tenía ese sentido y era como la referencia de esa horca, como, y pues yo dije que esas cosas en mi estudio no, Él te dijo que era ese. exacto. No, no me dijo el sentido, pero iba por ahí la cosa. Él no me dijo precisamente, no, estos representan a todos los morenos que se han ahorcado. No me dijo eso. Ya. Pero se veía que iba por ahí. Pues yo le dije, mira, ese tipo de tatuajes no los. Ah, él también preguntó, ¿ustedes se sienten bien haciendo este tipo de tatuajes? Y pues nosotros le dijimos que no. O predispuso todo en un Exacto. escenario. Ujú. Ya. ¿Y él se molestó o algo? No, no, no. Entendió Él la. entendió, dio su vuelta, quizás se molestó, pero no, nosotros no nos fijamos mucho en eso, simplemente no lo hicimos y ya. Y le Listo. abrimos la puerta y él se fue. Me llama la atención pues, obviamente estuve viendo tu cuenta y lo que me decías es que tu mamá colabora contigo y Ujú. se nota que eres muy cercano con ella. Y Sí, normalmente el tatuaje va asociado a la rebeldía. ¿Cómo puedes transmitir esa parte donde te veo muy apegado a tu mamá y al mismo tiempo eres alguien rebelde, por llamarlo de alguna manera? pues sí, mi mamá notó desde niño que yo era muy rebelde, realmente, o sea, era lo que más predominaba dentro de mi hogar, mi rebeldía, no en ir en contra de los valores que mis padres me enseñaron, sino de lo que yo miraba dentro de la sociedad. De acuerdo. No siempre estaba como muy de acuerdo con todo lo que me rodeaba dentro de mi sociedad. Y no era una persona, digamos, que, ok, omito eso y sigo mi vida. No, no me quedaba como callado si pasaba algo delante de mí que no me gustaba. Y yo creo que mi mamá y yo siempre estamos muy conectados y el ahí entender que como yo soy y yo entender cómo es mi mamá, pues, o sea, siempre me ha aceptado tal y como soy, me ha apoyado en todo, siempre me ha dejado hacer lo que yo quiera. De hecho, ella dice, él ha cumplido su sueño porque sencillamente él hace lo que le da la gana. Ella misma me lo ha dicho a mí así y pues tampoco es que yo voy por ahí haciendo cosas malas ni nada, simplemente con mis valores, lo que yo pienso, lo que yo creo. Pues más o menos lo que voy haciendo todos los días. Y mi mamá me ayuda mucho porque cuando yo empecé, pues mi familia siempre me apoyó muchísimo. Y yo soy mucho como ese niño de hogar. ¿Sí me entiendes? Ujú. No, quizás la gente se imaginaba un tatuador, un tipo marginal de la calle o algo así. Todo lo contrario a mí, yo fui un muchacho que crecí en mi casa, con los valores de mi familia, muy apegado a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi hermano. Y pues siempre me han apoyado en todo realmente y cuando he ido creciendo, pues siempre lo he incluido en parte de mi proyecto, porque creo que al final, gracias a ellos, que yo estoy haciendo mi proyecto, estoy haciendo mi carrera de arte y pues gracias a Dios hoy podemos vivir del arte sin ningún problema. ¿Cómo inició todo esto del tatuaje? ¿Cómo te metiste en este mundo? Yo estaba estudiando en Cuba cuando iba a cumplir 18 años. Yo estaba estudiando algo que ni quería estudiar, yo estaba estudiando por estudiar algo, yo no me sentía cómodo y yo quería entrar a la universidad y le hablé a mi mamá y me estaba preparando para entrar a la universidad a estudiar física Ujú. o diseño gráfico. O sea, nada que ver con nada. Eran las cosas que me gustaban. Pero me llamó mucho la atención el tatuaje. Siempre desde niño me gustaba el arte, dibujar. Yo llegaba a la casa, dibujaba, qué sé yo.
Y ahí yo dije, empecé a sentir curiosidad por el tatuaje y empecé a indagar, a mirar, a buscar, a ver videos. Y por ahí empezó todo y luego le comenté a mi mamá que quería eso. Ella me dijo, al principio siempre me decían como, ¿sabes qué? Pero todavía puedes estudiar, tienes más tiempo para decidir qué quieres en tu vida. Y yo le dije, sí, pero no me siento cómodo estudiando algo que quizás después no voy a poder ejercer de manera que yo me sienta bien todos los días. Que en cambio en el tatuaje es algo que yo sí me voy a sentir bien. De hecho, antiguamente no había pensado nunca en tatuajes. Fue una decisión, digamos, que tomé en ese momento, en ese transcurso de mi vida por los 18 años, o quizás meses antes de cumplir 18 por ahí. Y así empezó todo. Yo le comenté, ella me dijo que si era lo que yo quería, pues ¿Pero viste a alguien que te inspiró o qué fue lo que te hizo detonar ese gusto por el tatuaje? realmente no sé. Es como, siempre me gustó el dibujo. Ujú. También yo miraba que siempre me gustó el dibujo y dibujaba mucho y no sentía, no me veía como un pintor. Realmente yo como haciendo cuadros y sí me entiende, y viviendo del arte así. Pero cuando fui descubriendo el tatuaje, yo creo que me fue gustando más el arte del tatuaje que el de un pintor o algo así. Y tiene mucho que ver una cosa con la otra. No quiere decir que yo no sepa pintar y, o sea, que esté desvalorando al artista plástico y esté poniendo por encima el tatuador. Simplemente son ya gustos personales. Y creo que, no sé. Realmente nunca supe la razón principal. Solo sé que me llamó la atención, empecé a indagar, empecé a buscar. Yo siempre pensé que era algo que podía hacer. Y, y poco a poco fui aprendiendo, mirando más y fui conectando más con el tatuaje. Pero desde niño, te digo, siempre tuve esa Inquietud por el arte. inquietud por el arte, por llegar a la casa después de la escuela y ponerme a dibujar. Y todo eso, creo que cuando era más niño se exploró un poquito más en mí el dibujo porque nos mudamos hacia un área donde yo no tenía amigos, nada, y pues lo que hacía es estar en mi casa todo el tiempo cuando regresaba de la escuela. No salía a jugar a fútbol, ni béisbol, ni nada. Y entonces lo que mayormente hacía era dibujar en casa. Y quizás ahí exploré más todo el dibujo y todo eso. Pero sí dibujaba mucho de niño siempre. Casi todos los días cuando llegaba de la escuela estaba ahí tratando de dibujar, haciendo algo, inventando. Y mi mamá se fijó mucho en eso y sí me pidió que estudiara algo de arte. Simplemente que yo nunca quise. Pero ella sí me dijo, estudia arte, vamos a llevarte a la escuela de arte, todas esas cosas, pero yo nunca quise. Veía Realmente, toda esa aptitud en ti. sí, sí. Ahora, cuéntame de tu primer tatuaje, la historia real. Sí, sí. Mi primer tatuaje, yo estaba en mi casa cuando ya por fin pude tener mis primeras máquinas, porque hubo un proceso a tener mis primeras máquinas. Todo esto en Cuba todavía. Sí, todo eso en Cuba. Mi primer tatuaje, yo estaba en mi casa, en la sala de mi casa, que había recibido mi primera máquina y mi papá había comprado una piel de cerdo Ok. para empezar a practicar ahí y empecé a practicar, qué sé yo, qué sé cuánto. En la piel de cerdo, en pieles sintéticas, qué sé yo. Y justo llega unos amiguitos del barrio y me empezaron a ver y empezamos a hablar y me empezaron a decir, oh, tatúame esto, vamos a hacerle un tatuaje nosotros, qué sé yo. Y era un triangulito pequeñito. Y pues dije, ¿sabes qué? Pues, al principio no quería, como que, oye, no estoy preparado todavía, qué sé yo, pero ellos me insistían tanto. Y, y les hice el tatuaje ahí en mi casa, en mi cuarto. ¿Y qué Eh, tal quedó? una mierda. Sí. Un triangulito bien pequeñito, la mano me temblaba para todos lados, la línea no quedó, se borró el tatuaje como a los 3 días, porque no Bueno, qué fue, bueno que se borró. sí, Sí. y después ya lo retocamos, después de eso, o sea, ese día tatué a mi amigo, a mi hermano y a como otro muchacho más de ahí del barrio donde nosotros vivíamos, y fueron como 3 tatuajitos pequeños, y ahí ellos ya, cuando yo les hice el primer tatuaje, ya venían a cada rato a la casa y yo los tatuaba y por ahí fui empezando a hacer mis primeros tatuajes.
Ok, mira, hoy como, y esto para que la gente que pueda estar interesada quizá en dedicarse a tatuar y que el miedo es normal al principio, Ujú. como experto hoy en día, ¿qué crees que fue lo que falló en esos primeros tatuajes? Mío, Ajá. yo digo no tener un mentor, alguien que me fuera guiando, o quizá querer ir muy rápido. Pero en la parte técnica, es decir, porque sí, como dices tú, tal vez no era el momento, pero te faltó, yo desconozco cómo se hace, pero te faltó Ujú. apretar más la ¿Qué máquina. pasa? Cuando tú estás empezando, no apretar la máquina y no llegar a la DEMI es bueno. Por lo menos yo siempre lo vi así, y por eso creo que, a pesar de ser el primero, hice algo bueno, porque como no tengo la experiencia, yo siempre supe que es mejor no llegar que pasarse. Ok, Si te pasa, entonces se hace el queloide, se hace todas esas cosas que, pues, es peor para la piel y es más difícil luego. Y no llegar, pues, ¿qué puede pasar? Que se borre el tatuaje o que quede algo un poquito, una mancha que después con un poco más de experiencia la vas a poder corregir. arreglar. Exacto. Pero sí, hubo mucho, ¿cómo decirte? Hice muchas cosas mal, obviamente, empezando desde el nervio, me ponía un poquito nervioso, el miedo a hacerlo mal, todo ese tipo de cosas. Pero es normal, o sea, De acuerdo. nadie nace sabiendo. Quizás debí haber practicado un poquito más en las pieles sintéticas antes de, Lanzarte a tu primer tatuaje. exacto, antes de lanzarme a tatuar una piel, pero es parte del proceso. Bien, oye, ¿en algún momento sentiste como ganas de salirte de la carrera? Una sola vez, y fue empezando, porque yo estaba empezando y había un tatuador cerca de mi casa y yo era un muchacho, tenía 18 años o Ok. 17, no sé, era muy pequeño. Y una vez me acerco, él estaba paseando su perrito, creo. Y una vez me acerco y le hablé, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar a aprender a tatuar, ese tipo de cosas. Estoy empezando aprendiendo. Y si me puedes dar un consejo o algo así. Y lejos de aconsejarme, lo que me dijo, me trató súper mal, me trató feo. Ah, vas a empezar a tatuar al lado de mi casa, cerca de mi casa, cosas así. Y le enseñé algunos trabajos que estaba haciendo y a mí siempre me ha gustado la crítica constructiva y más de personas que yo sé que tienen experiencia. Lejos de darme una crítica constructiva, empezó a hacerme preguntas como para que yo dejara de hacer lo que estaba haciendo, como que no tenía sentido. Y pues llegué a la casa y le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo, no hagas caso de eso, o sea, tú eres tú y lo que tú quieras hacer lo vas a hacer. No te preocupes por los comentarios de otra persona que al final lo que quiere, no sé, ¿sí me entiendes? Su actitud no me transmitió. Y por un momento pensé en dejarlo, quizás pensé también en mudarme, irme a otro lado para, no sé, No molestarlo. exacto. Pero luego me di cuenta que él era un idiota. La realidad de una persona que actúa así, sobre todo con alguien que va empezando, si no, no hay otra manera de llamarlo. De hecho, una cosa que he aprendido sentado acá, platicando con la gente, me he dado cuenta que en todos lados, en vez de haber unión, existen envidias. No Exacto, de todo el mundo, hay gente que te ayuda. exacto, sí. Es normal y yo creo que siempre va a existir en todas las profesiones y en todo lo que exista. Yo realmente no. Ahí aprendí, mi mamá siempre me ha educado mucho en eso, ¿no? O sea, si una persona o otro artista del medio no se siente bien con lo tuyo o de alguna manera le incomoda, tú simplemente no hagas caso, mira para otro lado, sigue tu rumbo, tú enfócate en ti, no puedes enfocarte en el criterio de otras personas que no te está sumando. Y por otro lado, pues sí, la unión es buena, yo creo. Y siempre he intentado ayudar a las personas que... Yo no llevo mucho, yo llevo quizás 5 o 6 años tatuando. Pero siempre se acerca esa persona que está empezando, llega al estudio y pregunta y quiere ser aprendiz. Y siempre le tratamos de dar un apoyo de alguna manera, aunque al final yo creo que el apoyo principal empieza por ti y la energía y las ganas que tú le pongas. Pero no podemos hacer nada de eso, eso existe en todo. Quizás Sí. hasta en tu profesión, en todo, siempre va a existir. Simplemente no mirar el país y enfocarte en lo tuyo. En todos lados, sí, me llama la atención por lo que decías que se enojó porque te pusiste cerca de su negocio, pero yo siempre he pensado que para todos hay, o sea, realmente
todos van a tener posibilidad de traer sus propios clientes, sobre todo si trabajas bien, lo haces bien, los tratas bien. Pero no era una cuestión de eso, simplemente yo estaba aprendiendo y estaba buscando, digamos, también como un mentor, alguien que me dijera cómo hacer las cosas bien, que Ya. nunca lo tuve realmente, siempre... En Cuba no había ni internet, estaba empezando el internet cuando yo empecé a tatuar. Creo que no hay todavía. Hay, pero es restringido. Ya. Y entonces era como un parque y en ese parque había una wifi. Entonces una hora costaba $2. Mm. Y entonces yo cogía $2, iba, me conectaba y con una app descargaba videos de tutoriales así. Y cuando llegaba a casa los veía y así fue como yo empecé aprendiendo de tatuaje. Pero realmente nunca tuve un mentor, alguien que me dijera esto no se hace así, esto se hace así. Me hubiese ahorrado muchas cosas. Pero son las cosas. Pero te sirve para el aprendizaje. Y de bueno, qué bueno que me comentas, y corrígeme si me equivoco, pero $2 en Cuba no es cualquier cosa, ¿cierto? Sí, es mucho dinero. Entonces, hay mucha gente que hoy quiere aprender algo y se pone mil pretextos y tiene el internet al alcance todos los días y puede aprender también como una herramienta. Bueno, sí, depende. Si está dentro de, si está, ¿cómo decirte? Cuando tú tienes todos los medios, no los valoras igual a como no, Ajá. cuando no los tienes. A eso, pues sí funciona a veces la mente humana así. Sí, eso es No lo así. valora del mismo modo. En cambio, cuando tienes menos medios y llegas a tener más medios y más oportunidades, lo valoras mucho más y el crecimiento puede ser el que te proponga. Y eso es algo muy humano. A todo mundo le pasa que no valoras cuando lo tienes. Exacto, sí. A mí también me ha pasado. Eso es algo normal de los seres humanos. Sí, de acuerdo. Simplemente darte cuenta, oye, no estás valorando esto y debes como valorarlo más porque tú sabes que antes no era así. ¿Sí me entiendes? Ya. Oye, ¿y hay alguna historia que me puedas contar que te haya sucedido dentro del mundo del tatuaje que si la cuentas tal vez no te crea alguien? Cosas típicas que a veces pasan como tatuajes de pareja y esas cosas, o que va el novio y la novia a tatuarse y entonces quizás el novio no quiere que se haga el tatuaje y entonces empiezan a discutir ahí, cosas así bien raras. Y tú lo sacas del estudio, discuten afuera y luego entran y el novio vuelve a entrar y hasta que terminas tomando la decisión de no tatuarlo y esas cosas. O sea, si una persona llega con inseguro de lo que se va a hacer, o sí, o no, o sí, o no, decides no tatuarlo. No fue el caso es, en ese momento el problema fue que ellos estaban discutiendo súper raro ahí, como que se sentía incómodo. Claro. Eso, yo no sabía qué hacer y yo, mira, ¿sabes qué? Cuando tengan bien planeado cómo se quieren su tatuaje, pues vengan y lo hacemos. Mientras tanto, no, porque era ya, fue bien raro. Pero pasan muchas cosas desde clientes que terminas de tatuar y quizás no quieren pagarlo, te dicen, oh, te pago la próxima sesión, cosas así. Y tú dices, pero ¿cómo la próxima sesión? Si yo no sé si vas a regresar. ¿Y qué haces en esos casos? Pues yo siempre digo, voy a llamar a la policía. Ok. No puedo hacer más nada. Y, y nada, a veces se van sin pagar, ha pasado. ¿Te ha pasado? Una vez me pasó, Pero no puedes hacer nada. no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo hacer, llamar a la policía, pero En lo que llegan, ya se fue. exacto, Tu otra opción es tomar acción física, pero pues a veces no vale la pena. no vale la pena, exacto. Solo me pasó una sola vez y realmente yo no estaba, o sea, estaba trabajando en un estudio, no era como dueño de un estudio. Ya. Y pues no tenía mucho que hacer más que el dueño fuera el que tomara esa decisión. Y no le di mucha importancia porque no me iba a estresar por algo que al final no vale la pena. Yo sé que es mi trabajo, es mi arte y pues no importa. Ha pasado otras veces, pero al final se llega a un acuerdo. Con solo decir voy a llamar a la policía, yo creo que ya las personas recapacitan lo que están haciendo y dicen, Ya. "Oh", ¿sí me entiendes? Y por ahí va la cosa. ¿Has tatuado por simple amor al arte? ¿Has tatuado gratis? Sí, muchas veces, todavía de hecho lo hago. ¿Y en base a qué lo haces? En base a algo que me guste, a un diseño que esté creando y yo me sienta bien conectado con ese diseño. Y a veces, si tengo esa conexión con el cliente, independientemente del cliente que sea, yo le propongo algunas ideas, si están disponibles en ese momento mis ideas, y si la quieren llevar a cabo y pues yo estoy de acuerdo en hacerlo completamente gratis, lo hago. No ha sido una ni dos veces, han sido muchas veces. Listo. Tú sientes más todavía esa pasión por lo que haces
Sí, creo que siempre, el día que no lo sienta, pues tendré que dedicarme a otra cosa, ¿no? De acuerdo, sí. Pero bueno, hay Porque gente que hace cosas a las que no se apasiona. sí, pero el problema es que el tatuaje no es algo que tú digas, voy a empezar por un beneficio económico. Ujú. Porque si tú empiezas por un beneficio económico, nunca vas a llegar a donde quieres llegar. Tienes que empezar porque te gusta, porque realmente sientes que puedes transmitir algo y realmente no sientes que estás trabajando todos los días, ¿me entiendes? Y, y realmente cuando tú empiezas, no ves esos beneficios económicos, por decirlo de alguna manera, de inmediato. Toma un tiempo larguísimo para llegar ahí. Entonces, pues, no es algo que cuando ya tú te ves que estás viviendo del arte, o sea, no te pesa tanto, pues, regalar un tatuaje de algo que tú sí quieras, o sea, de algo que tú tengas mucho deseo de tatuar, de una pieza que tú estés creando varios meses y tú digas, ¿sabes qué? Esto lo quiero hacer. O quizás con el mismo cliente que te sientes bien conectado en ese momento. Ahora, no es lo más normal tampoco, porque mm, no siempre los clientes quieren algo que tú estés creando. Otras veces sí, otras veces se cobra, pero un poquito menos. Va ahí la cosa. A veces estás tatuando, no sé, a tu primo y estás ahí 3 4 de la mañana todavía tatuando y no te pesa tanto, aunque tengas un poquito de sueño, porque te estás divirtiendo de alguna forma. Eso que decías del dinero, justamente pegado a lo que acabas de decir, yo quiero suponer que de hecho ahorita te dedicas a eso, tienes que cobrar, vives de eso, pero independientemente, me atrevería a pensar que durante mucho tiempo, cuando empezaste a tatuar, ni siquiera pensabas en algún día empezar a ganar dinero o vivir de eso, sino más bien iba fluyendo Me solo estaba divirtiendo. el Yo gusto me he por el arte. disfrutado todo el proceso de mi carrera de arte desde el principio, mucho y desde el principio siempre lo vi como divirtiéndome, pero con con mucho respeto hacia lo que estaba haciendo, porque de alguna manera es una práctica un poquito delicada. Estás tatuando sobre la piel de las personas, De estás acuerdo. trabajando con agujas, tienes que tener un poquito de responsabilidad a la hora de hacer eso, como la contaminación cruzada, todo eso, evitar todo ese tipo de cosas y tener mucha higiene. Entonces, sí me estoy divirtiendo, pero al mismo tiempo tengo que ser serio, tengo que ser responsable y todo eso. Y sí, al final siempre lo vi como algo que me gustaba, que me divertía y me lo disfrutaba mucho. Independientemente de las indicaciones, yo quiero pensar que hay gente que no la sigue, que no se cuida. Se Ujú. llegan a infectar, te debe haber pasado. ¿Cómo reaccionas tú ante todo eso? Pues dependiendo, hay varias fases de una infección de un tatuaje. Una muy común a veces, la mala práctica. Y, y he visto que los tatuadores suelen decir, ah, no, se te infectó, cuando realmente es una mala práctica de tatuaje o abusaste mucho sobre la piel a la hora de tatuar. Y a mí me ha pasado, en mis inicios, claro que me ha pasado muchas veces. Y ya sé cómo identificar esas cosas. Otras son muchas veces que los clientes no se lo suelen cuidar bien, que tú le haces el tatuaje hoy, le das las indicaciones y al otro día lo ves en una foto en la playa cogiendo Sí. sol y tú dices, "Bueno, se acabó el tatuaje ya, no sirve para nada". Y me ha pasado eso, y he tomado decisiones de, este cliente, pues ya no lo voy a tatuar más, o para tatuarse tiene que firmar otro tipo de requisitos donde deja bien claro que se va a cuidar todo su tatuaje. Porque me ha pasado también que el cliente viene a reclamar a veces algo y tú dices, bueno, pero tú no te lo cuidaste, tú hiciste este tipo de cosas porque lo vimos, tenemos datos de eso. Y, y entonces hay que ser bien cuidadoso a la hora de curarse un tatuaje, pero ya está un poquito en manos de los clientes a veces, o sea, no queda en nosotros. Pero de todas maneras, la práctica de un buen tatuaje, digamos, lo hiciste bien, es muy difícil que se infecte o que le pase algo. Si tú lo hiciste bien, bien como es, o sea, a la hora de hacer el tatuaje, es bien difícil que se infecte el tatuaje. Puede suceder, claro, si el cliente no se lo lava, no se expone al sol o está en la playa, en piscina, claro que puedes coger una infección porque tienes una herida abierta al final del día, pero es bien difícil, tienes que ser muy, muy irresponsable para que se infecte un tatuaje. ¿Qué hay de la cuestión de los estilos? ¿Tú tienes un estilo definido? No tengo un estilo 100% definido,
pero sí hay cosas que me gusta trabajar más que otras. Todavía estoy como buscando a qué estilo dedicarme más. El que más me gusta definitivamente es puntillismo de arrastre, es lo que más hago. Me gusta hacer black and gray, color, realismo color, todo ese tipo de cosas. Hay otros estilos que realmente no me llaman mucho la atención, como old school, esas cosas, no sé, a mí no me gusta mucho. Aparte que lo considero que es bien difícil, no creo que sea algo muy... O sea, creo que los tatuadores que hacen old school, pues ellos tienen que dedicarse a eso y son los mejores que lo hacen. Entonces, pues, si yo no me siento que es algo que me gusta hacer, pues no lo hago y ya. De hecho, bueno, sí he visto últimamente que old school es algo que como que está de tendencia otra vez, como, como, como bien dices tú, la parte del tipo de tatuaje no es sencillo. Parece que se hace de forma sencilla, pero tiene... Realmente es algo muy ilustrativo. El old school es algo ilustrativo y, digamos, relleno sólido. O sea, parece Ujú. sencillo, pero realmente no lo es, porque ellos, los artistas que se dedican a eso, les gusta hacer eso y por eso son los mejores los que haciendo ese estilo. A mí no es un estilo que me divierta mucho haciéndolo. Lo he hecho otras veces y no tengo nada en contra. Simplemente no es un estilo donde yo me sienta muy libre, Ok. como en otros estilos, digamos, haciendo puntillismo de arrastre, otros conceptos, otro tipo de cosas. Justo te iba a preguntar, eres muy paciente, el puntillismo lleva más tiempo, ¿no? Sí, a veces cosas pequeñitas se puede demorar 2 y 3 sesiones. Ujú. ¿Y el cliente cómo reacciona ante tiempos tan largos para una figura pequeña? Bueno, digamos pequeña, ¿en qué sentido? Porque quizás he hecho piezas aquí en el antebrazo de 2 sesiones, Ok. 6 horas cada una, o 2 días o algo así. Pero Y normalmente ellos son conscientes de que es un sí, poco más sí, tardado. exacto. A veces me demoro un poquito más de lo que habíamos pronosticado, pero es normal. Al final uno va hablando con el cliente y va viendo su reacción Sí. y va sabiendo si le duele, si se siente incómodo. Y a veces se puede hacer hasta otra tercera sesión si el cliente se siente incómodo ya. Esa es una pregunta, ahorita que dijiste duele, me imagino que la gente que se tatúa por primera vez normalmente hace esa pregunta y veo que a muchos tatuadores les incomoda la pregunta de duele, pues se están metiendo A una mí no me aguja. incomoda, simplemente yo no tengo muchos tatuajes y a veces hago la broma de, por ejemplo, se me va a tatuar el hombro y me dice, oh, pero ahí duele. Y no sé, nunca me he tatuado ahí. Okay. Y les digo eso, pero sí es una molestia definitivamente. Pero yo creo que va más con cada persona. No todo el mundo reacciona igual ni en las mismas áreas del cuerpo. Hay unos que tienen un poquito el umbral del dolor más alto, otros un poco más bajo. Y va, yo creo, más dirigido a cada persona. ¿Alguna vez alguien se ha rajado a media sesión Sí, sí. y se queda incompleto el Se han tatuaje? desmayado y todo. Sí, Ujú. pero se ha quedado incompleto el tatuaje. No, no, no. Si pasa eso, yo siempre busco por todos los medios de, ok, vamos a hacer una segunda sesión. Cuando se cure el tatuaje, cuando estés dispuesto de nuevo a venir. Y siempre intento, insisto, que vuelvan a regresar. Yo no permito que eso. Si sucede, si llegara a suceder, hasta ahora nunca me ha sucedido que un tatuaje se me quede incompleto. Ujú. Pues creo que tomaría la decisión de no trabajar más con esa persona. Ya. ¿Y qué pasa? También he visto que, pues no sé si decirte está de moda, está de tendencia, que usan la anestesia general para hacer tatuajes grandes, pero también he escuchado que tienes el lado malo, ¿no? Esa parte. ¿Tú cómo ves esta modalidad, por llamarlo de alguna manera? No me desagrada en absoluto. Simplemente no tengo mucho conocimiento de eso, ni sé cómo es la práctica en general. Sí lo he visto, obviamente, y ha estado un poquito bastante en tendencia, se ha expandido bastante realmente. Ujú. Pero creo que al final el tatuarte es como tú lo ves. O sea, si para ti tatuarte es más bien algo que te quieres disfrutar todo el proceso, yo creo que no vale la pena estarte durmiendo para hacerte una sesión súper larga. Pero si ya lo que tú quieres es al otro día amanecer con el brazo completamente tatuado y la espalda, pues hazlo. Al final, yo creo, soy más partidario de que
La práctica del tatuaje es un proceso que te lo vas a disfrutar más con tiempo, hacerlo rápido. Las cosas rápidas nunca suelen quedar igual de las cosas que suelen tomarse un poquito más de Que se tiempo. cocinan más lento, o sea, Exacto, con mejor calidad. exacto. Oye, ¿hay alguna práctica que tú nos recomiendes? Por ejemplo, tatuajes en los ojos, que veo que hay gente que se hace. No sabría decirte. No, sí he visto tatuajes en los ojos, personas delante de mí con tatuajes en los ojos y veo que tienen la visión perfectamente. Entonces, quizás puede ser riesgoso hacerlo, pero hay mecanismos profesionales para hacerlo. Hay personas profesionales que hacen eso, que saben de lo que están haciendo. Y, y también quizás existe el riesgo, pero la persona que está decidiéndose hacer un tipo de tatuaje en los ojos y ese tipo de cosas, me imagino que sabe el riesgo que hay detrás de todo eso. Yo personalmente creo que no me lo haría, pero tampoco es que esté en contra de eso, ¿no? Pero en el sentido de la responsabilidad, ¿hasta dónde sientes tu responsabilidad si alguien te pregunta, quiero hacerme un tatuaje en el cuello, en los ojos? En los ojos yo no lo hago porque yo no sé hacer eso. No, 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 pero por ejemplo, si te dice alguien, quiero hacer, ¿conoces a alguien? Si a mí alguien me lo preguntara, yo no soy tatuador obviamente, pero si alguien me preguntara, yo diría, en los ojos yo no te recomiendo porque creo que hay mucho riesgo implícito. Yo, sin conocer el Claro, oficio. pues yo, mira, fíjate, ahora entendiendo un poquito mejor tu pregunta. Hay veces que las personas vienen a tatuarse los dedos y las manos, y eso al final del día es algo que no funciona 100% porque las pieles aquí abajo en las manos mudan un poquito más de lo normal que en el resto del cuerpo. Y los tatuajes acá suelen ponerse borrosos, expandirse mucho el pigmento y no suelen quedar muy bien, que digamos. Ujú. Pues esas cosas sí, a diario, cuando llega alguien queriendo un tatuaje aquí en el dedo y cosas así, pues yo le digo, no vale mucho la pena lo que estás queriendo hacer. Quizás aquí arriba tenga un poquito más de sentido, o aquí en la mano, pero es un poquito más complicado los tatuajes en esta área que en el resto del cuerpo. En poco tiempo se puede hacer una mancha solamente, ¿no? O sea, se puede perder la Se equidad. puede borrar un poquito el pigmento y también se puede expandir por todo el área. Y es un poquito más complicado. Oye, estos tatuajes que son así súper coloridos, las fotos que suben a Instagram se ven bien atractivas, pero en la realidad, Pues en la realidad no es tan así. En casi, yo diría que la mayoría de los estudios de tatuajes hoy en día usan, y no hay nada malo en decir esto, eso pues, lo saben todos los tatuadores, no creo que se vayan a ofender por eso. Usan polarizados para hacer imágenes, ok, que ayuda a unificar la luz y entonces pues se ve bien toda la imagen. Están tomando una foto profesional, obviamente que van a hacer la mejor toma que puedan. Y entonces, y eso hace que el tatuaje se vea muy, muy, muy bien. A la hora de curar, pues obviamente el tono siempre va a bajar un poquito. Pero también los tatuadores suelen tomar videos y fotos de los tatuajes después curados y pues también puedes ver el proceso. Pero por lo general, el tatuaje cuando cura baja un poquito el tono, un tono más, cuando se integra ya bien a la piel, sí, un sí, tono más bajito, pero sí se ven coloridos, sí se ven negros, sí se ve, pero no como esa foto de ese tatuaje recién hecho, que lo vemos recién hecho, acabado de hacer, y también con todo el polarizado, las luces, todo, que se ven todos los detalles, pues realmente no es 100% como se ve siempre en Instagram, como donde todo se ve bonito. entiendo. Oye, y la cuestión de colores de piel, tonalidades de piel, ¿hay alguna recomendación para el tono de piel de la gente? Porque hay tatuajes que definitivamente una piel morena no se le ven igual que una piel blanca. Suelen llegar clientes con pieles morenas a pedir un tatuaje a colores y no vale la pena en, en- en verdad porque no se le va a ver el color igual que en una piel un poquito más, o sea, Claro. más clara. También no siempre que sea moreno, quizás también ya personas con pieles un poquito más expuestas al sol Ujú. y no es lo mismo que tatuar una piel que esté menos expuesta al sol, ¿sabes? Es más cómodo y también hace que el tatuaje perdure más en su piel y el color pues se vea un poquito más reluciente. La recomendación pues siempre es la misma, entre más oscura sea tu piel, pues más que nada te vamos a recomendar que te tatúes negro, o sea, black and gray, cosas así.
y entre más clara sea tu piel, ya pues tienes más variedad a la hora de decidir un estilo o algo. ¿Y las tintas blancas funcionan? ¿Se quedan, se mantienen? Sí funcionan dependiendo para qué lo uses. Yo en lo... Eso es un criterio, digamos, de cada tatuador, cómo usar el pigmento blanco. Yo lo suelo dar para hacer luces en algo que quiero, en lugares específicos, o para separar en la luz, separar algunos detalles que quizás luego no se vea ese blanco cuando cure, pasen 5 años, no se va a ver, pero se va a notar que hay un tipo de luz ahí, ¿sí me entiendes? Ujú. Y se va a ver diferente. Pero, digamos, un tatuaje con tinta blanca así completo, como no es algo que, por lo menos yo vea que sea algo que dentro de 3 años, 5 años, se va a seguir mirando estético. Al final el tatuaje es estético, uno tiene que hacer el tatuaje de manera tal que toda la duración de ese tatuaje se ve estético y el tatuaje con el paso de los años tiende a desgastarse un poquito. Listo. Si alguien quiere empezar el oficio de tatuador, eh, ¿qué recomendación le podría dar a alguien que va empezando? Que le meta ganas. O sea, que averigüe, que pregunte, que lo practique, que haga todo lo que crea que sea necesario para hacerlo. Siempre y cuando esté haciendo el bien, claro. Muchas veces gente que quiere aprender, que está interesado en aprender algo, a veces se animan a preguntarle a gente que sabe, como tú Ujú. me lo decías, que lo hiciste en su momento, a veces no se animan. Entonces, de parte tuya, Que se animen, eso es lo que te iba a claro. decir. Y que se animen todo el tiempo y, por ejemplo, si ven que alguien no le da el apoyo que quizás ellos esperaban, pues que vayan y sigan preguntando. Si alguien le cierra una puerta, tú sigue preguntando. No todo el mundo piensa igual. No todo el mundo tiene ese sentimiento de querer ayudar a otros. ¿Sí me entiendes? Ujú. Y va a aparecer alguien que sí quiera. Yo tomé esa decisión porque prefería siempre hacer las cosas un poquito más solitario. Pero sí, pregunta todo lo, ve tocando todas las puertas que encuentres, tócalas y a quién te la va a abrir. Acá van a colocar tus redes sociales por si alguien se quiere acercar para preguntarte a ti también. Ujú. No, por supuesto, todo el que quiera ir al estudio siempre es bienvenido, siempre tratamos de darle el mejor trato posible y lo que podamos ayudarlo. Oye, ¿y hay algún proyecto a futuro que estés trabajando para crecimiento, para tu estudio, para ti mismo en el oficio? Pues ahorita mi nuevo proyecto es mi estudio de tatuaje desde abril, Ok. entonces todavía no lo tenemos funcionando como yo quiero que esté. Entonces estamos trabajando ahí. Sí tengo muchos proyectos a futuro que no he comenzado, pero una cosa a la vez, Sí. Pero ¿dónde te sueñas a largo plazo? muchas cosas. Sí. Como quiero expandir más la marca de mi estudio por otros lugares y me gustaría pues ir a varias convenciones de tatuajes por todo el territorio del país y hacer ese tipo de cosas. Y muchas cosas más que siempre he tenido en mente de niño. Y que seguramente van a suceder. Sí, claro. Y están un poquito asociadas al tatuaje, otras no tanto, pero ahí vamos. ¿Ya? ¿Te acordaste de alguna situación que te haya sucedido que tal vez nadie te creería? Sí, ahorita me acordé y estábamos hablando y no quise interrumpir. Va. Me acordé de una muchacha fue a hacerse un tatuaje y yo la estaba tatuando en el pie. Y parece que ella no había almorzado bien o no había desayunado bien, no sé. Y estaba como un poquito debilucha, pero yo no me di cuenta en el momento, yo la veía normal. O quizás estuviera bajo los efectos de algún estupefaciente o algo así, Ujú. y yo no lo sabía. Y le presenté el diseño, todo lo que íbamos a hacer, y me pongo a tatuarle en el pie, y entonces era como una posición sentada en la camilla. Y a medida que voy tatuando, ella de buenas a primeras había una persona atrás y me dice para y yo paré y cuando miro así para arriba ella se estaba cayendo así completamente y le puso la cabeza al piso, Se había desmayado. se había desmayado y se fue de lado. Una loquera, yo pensé ay, no sé, que se había ido. Pero fue solo un susto. Fue un susto pero se rajó la cabeza. Uy, sí, se lastimó. Sí se lastimó y yo me asusté mucho. Nunca había sucedido algo así. Sí. Y por suerte, gracias a Dios, no pasó nada. Ella estaba bien luego. No decidimos seguir tatuando ese día, esperamos que se recuperara y luego pues pudimos tatuarla con un poquito más
de precaución. Ya. Le pedí por favor que fuera mejor alimentada y ese tipo de cosas. Y más allá de ser algo loco, creo que fue, no sé, algo que por lo menos a mí me asustó mucho en ese momento. Sí, es una anécdota que recuerdas justamente porque tuvo un impacto para ti. Pero Ujú. qué bueno que me comentaste lo de la alimentación. ¿Cómo se tiene que preparar una persona que se va a ir a tatuar? Pues yo diría que más allá de la alimentación cotidiana que tienes, simplemente tratar de tomar bastante agua Ok. y mantener tu piel, pues, lo menos posible expuesta al sol. O sea, cuidarte tu piel lo más que puedas y tomar bastante agua. Todas las veces que todo el agua que puedas consumir. Ahora, tampoco es inundarte, ¿no? Ya. Pero mantenerte bien hidratado con el agua. Eso ayuda mucho a que la piel, pues, se sienta bien hidratada. Y cuando estás tatuando a una persona que no suele tomar agua, te das cuenta el momento. Se reseca la piel, no tiene Exacto. elasticidad. Y ahí que tienes que parar. Pues, no del todo, no, porque tiene que estar muy deshidratado para que Ujú. no puedas tatuar, pero sí te das cuenta que el proceso es un poquito más no siempre el proceso es igual. Te agradezco el tiempo que nos compartiste. A ti, gracias por invitarme. Gracias. Y pues cualquier cosa, sabes, aquí tienes tu casa, aquí podemos platicar después. Cualquier evento también déjamelo saber y con gusto lo compartimos por acá. Gracias, Sí, y por bueno, a supuesto. ustedes, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, es bien importante que se suscriban, le den like para podernos estar apoyando con el proyecto y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.